Muy bien, pues si os parece, empezamos la sesión para así ir puntuales. Primero de todos, daros la bienvenida, ¿no? A todos los aquí presentes. Agradecemos que os habéis conectado para seguir esta sesión. Ahora, Remigi Palmies, quien es el director del máster de Logística y Comercio Internacional en ICIL, os explicará un poco acerca de esta formación y os dará los detalles y toda la información que os permitan saber más acerca de este máster, ¿de acuerdo? Entonces, Remigi, cuando quieras, Muy bien, adelante. muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Y nada, hoy vamos a presentar el MILT, que es el Master in International Logistics and Trade. Es un máster, yo diría que muy innovador. Hemos aplicado máxima innovación en este máster y por tanto se diferencia bastante. Algunos temas importantes. Evidentemente es online, pero tenemos conexión cada semana con el profesor y por lo tanto hacemos una webinar semanal. En esta webinar hay un contacto muy interesante con alumnos-profesor, no solo en alumno-profesor o profesor-alumno, sino también con todo el grupo de alumnos que cursan el máster. Y aquí podemos tener intercambio de todo. Por ejemplo, estamos haciendo casos reales, casos prácticos reales, pues las correcciones se comentan en las webinars. Son webinars de aportación de valor por parte del profesor y se resuelven muchos temas de operativa o novedades que hay en comercio internacional. Ya sabéis que el comercio internacional es una temática donde constantemente salen temas nuevos, hay tratados, hay guerras, hay de todo que cambian los conceptos. Por ejemplo, la guerra de Ucrania ha impactado de forma importante en el comercio internacional, o por ejemplo la subida de los fletes fruto inicialmente del COVID, pero después con muchas otras variables pues se han incorporado. Todas estas novedades las vamos incorporando en el máster a medida que se van produciendo. Por tanto, aunque es un máster muy flexible, que cada uno va a su ritmo, tenemos una sesión mensual con el profesor y un contacto. Cualquier duda que se cree durante la semana, pues la podemos consultar con el profesor. Dos, tenemos unos apuntes de mucha calidad, muy gráficos, con muchas imágenes. Ya lo veréis, luego os pondré algunos, con esquemas, realmente son muy visuales y además con profundidad en muchos temas. Como os decía, también vamos a trabajar y hay casos prácticos, y normalmente son casos prácticos reales, de operativa real, la operativa que tienen las empresas cada día y que tienen que ir resolviendo. Por lo tanto, haremos estos casos prácticos y también evidentemente los corregiremos. Por lo tanto, estamos en un máster muy práctico. Y si esto no fuese suficiente, tenéis a vuestra disposición, y esto es una novedad, una gran cantidad de vídeos. No solo tenéis los apuntes en formato escrito, en formato electrónico o papel si los imprimís, sino que además tenéis vídeos donde el profesor va profundizando en la materia y va dejando todos los aspectos muy claros. Y esos vídeos están a vuestra disposición en el momento que vosotros queráis. No solo esto, sino que tendremos unos foros donde vamos a trabajar temas también de actualidad, donde todos los alumnos podrán dar su opinión. Estos foros son absolutamente increíbles porque los alumnos aportan muchísima información y entre todos nos vamos enriqueciendo. Por lo tanto, foros donde esa materia va tomando cada vez más fuerza. Y por último, también una gran novedad, con gran innovación, vamos a hacer un simulador de negocios a nivel internacional. Los alumnos se van a hacer equipos de trabajo y van a competir los distintos equipos en un simulador de negocios a nivel internacional, donde todo lo aprendido en el máster lo ponemos al servicio de ese simulador y por tanto es una competición entre los distintos grupos. Así como un poco de resumen. Si os parece, voy a compartir pantalla con vosotros para que tener ese aspecto
más visual de lo que estamos contando. Y después os voy a contar el por qué pedagógicamente hemos montado este máster de esta forma, porque detrás de todo lo que os estoy contando hay un sistema pedagógico muy potente que nos lleva a la máxima retención de contenidos, al máximo aprendizaje. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla con vosotros. Aquí la tenemos. Muy bien. Y como podéis ver, estamos en el MILT, es aquello que os comentaba, máxima innovación, y esa innovación la aplicamos en las webinars semanales, en los apuntes de calidad, en casos prácticos reales, en los vídeos de los profesores, en el foro de discusión y el simulador negocio. Vamos a ver algunos de estos puntos con más profundidad. Por ejemplo, aquí tenéis algunos de los apuntes. En este caso estamos trabajando todos los tipos de contenedor y estamos trabajando un contenedor que no es muy usual, que es el flatbed, pero fijaros como podéis ver gráficamente dónde están esos contenedores, el uso que se da a esos contenedores. Siempre tenemos una visión muy gráfica y muy práctica de todo. En este caso de aquí, por ejemplo, es otra página de una parte de un módulo que es donde se colocan los contenedores en los buques y cuál es la numeración que se utiliza para que ese contenedor vaya en un sitio o en otro del barco. Fijaros que lo podéis ver desde popa a proa y de babor a estribor. Y con esquemas muy claros donde van los contenedores y evidentemente ejercicios de situar los contenedores en el punto del barco que se requiere. Hay otro concepto muy interesante y que en el máster lo trabajamos porque realmente es donde se aporta valor, esa visión transversal o visión sistémica. Es decir, podemos estar trabajando con Incoterms, pero realmente no aprenderemos y no aportaremos valor a los Incoterms si no lo ligamos en una visión transversal, por ejemplo, con las formas de cobro pago internacional, con el transporte, con los seguros o con las aduanas. Realmente cuando realmente aporto valor es cuando tengo esa visión sistémica de esa operación de comercio internacional y donde el Incoterm cuadra perfectamente y se alinea con las formas de pago o con los seguros de transporte internacional. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros, esa visión transversal, esa visión sistémica es recurrente en todos los módulos. De hecho, la estructura del máster, luego os contaré el programa, está pensada en esa visión transversal. Por eso el primer módulo es un módulo más generalista. Luego podemos ver. Fijaros, aquí tenemos ese esquema donde tiene el máster se ha desarrollado en base a ese sistema de aprendizaje. Y por lo tanto, fijaros, en el primer caso, veis que es una pirámide, que está invertida, y fijaros que en la primera parte de la pirámide tenemos el concepto leer. ¿Vale? Cuando nosotros leemos un texto, es una lectura individual, el nivel de retención posiblemente está alrededor de un 10%, es una retención baja cuando estamos haciendo una lectura individual. Podemos pasar a oír, ¿de acuerdo? A oír, y fijaros que cuando tenemos una lección donde simplemente estamos escuchando o estamos oyendo un podcast, la retención sube a un 20%. Si además tenemos contenidos donde podemos ver, ¿vale? Y fijaros que lo tenemos aquí, podemos ver, esto ya son imágenes, son gráficos, fijaros que estaríamos alrededor de un 30% de aprendizaje, recordamos, integramos. Cuando empezamos a unir las dos cosas, en este caso, cuando empezamos con el oír y el ver, el nivel de retención ya es de un 50%. Esto es cuando tenemos un vídeo, una película, ya trabajamos con un PowerPoint, aquí incrementamos. Pero fijaros que llegaríamos hasta un 75%
llegaremos a un 75% de retención cuando ya participamos en debates y hacemos esquemas, trabajos conjuntos, hacemos casos prácticos. De hecho, fijaros que hemos comentado que el máster está lleno de debates, de casos prácticos, de trabajos conjuntos. Evidentemente tenemos el TFM también como trabajo conjunto, ¿no? Y fijaros que el máximo nivel de retención al 90% es cuando decimos y hacemos, por ejemplo, unas simulaciones de experiencias reales, y por tanto aquí hemos incorporado el diseñador al final del máster, o por ejemplo, hacer y poner en práctica lo aprendido. Normalmente cuando alguien se aprende una lección para enseñarlo a los otros, el nivel de retención que tiene es muy importante. Pues fijaros que todos esos pasos son necesarios todos. Es decir, primero debe haber un trabajo individual, que es un trabajo, como veis aquí, más intelectual, y es necesario pasar por ese trabajo para luego pasar a un trabajo con grupo, un trabajo más activo, que es un trabajo que tiene un impacto muy emocional, como veis aquí. Y necesitamos la primera parte, que es leer, que es oír, que es ver, para luego poder trabajar en equipo, para luego poder trabajar conjuntamente en casos reales y para luego trabajar en el simulador de negocios. Fijaros que la pedagogía de aprendizaje está en base a este esquema que estáis viendo aquí. ¿Correcto? Muy bien. Pues si seguimos, aquí os podéis ver de Supply Chain Experience. Esto es el simulador. El simulador se llama Sarah Shoes y veréis que trabajaremos las compras y las ventas. De hecho, nosotros somos un distribuidor, estamos en medio y empezaremos a comprar materia prima, empezaremos a comprar en este caso zapatos en muchos países del mundo. Por lo tanto, hay toda la experiencia de compras con sus transportes, con los Incoterms, con las aduanas, con las divisas, absolutamente con todo. Y después llegará a un almacén central y después todo ese producto será vendido en todo el mundo. ¿De acuerdo? Pues exactamente lo mismo en el sentido contrario. Fijaros, aquí tenéis el dashboard del simulador. Aquí podéis ver la ficha logística. Se realizan contratos de compra y contratos de venta, donde se pacta el Incoterm, la forma de pago, los tipos de pallet, se establecen los precios, etcétera, etcétera. Igual que tenemos contratos de compra, también tenemos contratos de venta, ¿de acuerdo? No solo esto, sino es que además jugamos con el mercado. Es decir, las divisas pueden subir y pueden bajar y pueden haber accidentes. Pongo un ejemplo. Imaginaros que hay un barco que se hunde. Esto puede pasar porque también pasa en la vida real. Si esto pasase, no llegaría el suministro que nosotros necesitamos para servir a los clientes. Y por lo tanto, tendríamos unas penalizaciones por no poder servir los productos. Pero además tendríamos una pérdida directamente en el balance, porque evidentemente hay un control de las cuentas de exportación, pérdidas y ganancias, por pérdida del producto, a no ser que nosotros hubiésemos decidido asegurar esa operación. Fijaros, visión transversal 100% en un simulador de negocios. ¿De acuerdo? Muy bien. Y fijaros aquí tenemos todos los módulos. Tenemos ese primer módulo de introducción a la supply chain, donde vemos un poco todas aquellas materias importantes. ¿Por qué? Porque queremos, por ejemplo, cuando veamos el segundo módulo, que son los Incoterms 2020, deberemos ya tener un poco de conocimiento de aduanas, tendremos que tener un poco de conocimiento de formas de cobro-pago, que habremos visto en el primer módulo, para poder trabajar los Incoterms plenamente. Después tendremos el tercer módulo, que son almacenes en las operaciones internacionales, muy interesante, muy de supply chain. Después trabajaremos el transporte marítimo de contenedores y la intermodalidad. Este es el gran futuro, los contenedores, por eso tiene un módulo propio. Y después veremos el transporte marítimo a granel y carga general, conjuntamente con el transporte aéreo. Luego veremos el transporte terrestre y luego ya pasaremos a las aduanas, fijaros, a la fiscalidad internacional,
a las operaciones triangulares, pasando posteriormente al módulo 9, que son formas de cobro pago internacionales, porque te incluimos todos los temas de financiación internacional y divisas. Y trabajamos un último módulo, que es el de estrategia internacional, muy interesante, el de estrategia internacional, porque cuando estamos hablando de comercio internacional y estamos hablando de supply chain, la estrategia forma una parte muy importante de los temas a tratar, ¿no? No solo es operativa, sino que primero tenemos que ver también un poco de estrategia. Módulo 11, el simulador, el simulador de comercio internacional, y finalmente tenemos el TFM, que es el trabajo final de máster, que también haréis en equipos, ¿de acuerdo? Y este es el esquema del módulo y estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta. Perfecto, muchas gracias, Remishi. La verdad es que ha sido una exposición muy interesante y creo que habrá aclarado a más de una duda que podía haber entre la audiencia en este sentido. Y es lo que comenta Remishi, si tenéis alguna duda, alguna observación o algún tema, lo podéis compartir con nosotros ahora en el chat, por ejemplo. Y si ahora no tenéis ninguna duda, pero luego decís, mira, se me ha ocurrido que necesitaría saber esto o aquello, también podéis contactar con nosotros, ¿de acuerdo? Ahora también os añadiré en el chat el correo de contacto para que lo tengáis. Un miratge, diríem, sembla que tornem a allò. Un miratge hi havia democràcia. Un miratge alimentat amb pa, per aquesta incorporació, per aquesta hiperglobalització de la. Perfecto, os lo he añadido en el chat. Vale, Hernán, muchas gracias por tu pregunta, primero de todo. Y Hernán comenta si las clases también quedan grabadas, por si en un momento no se puede asistir a la sesión. Sí, muy, muy interesante esta pregunta. Sí, quedan grabadas porque si, por ejemplo, el día lunes, que suelen ser las clases, uno no puede asistir por horarios o lo que sea, no hay ningún problema, tendrá la clase disponible y grabada con todo. Sí, sin ningún problema. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Hernán. ¿Qué más? ¿Más preguntas? Luego hay otra pregunta que comenta, si al momento de culminar el máster, ¿con qué certificación o titulación se entrega? Muy bien, pues es la titulación del ICIL. Ya sabéis que ICIL es una escuela de negocios con mucho prestigio y con muchos años de máster. Ya tenemos más de 100 y pico másters realizados desde hace muchos años y contribuimos a nivel también de la fundación a muchos temas de divulgación en comercio internacional y en logística internacional. Es el título del ICIL. Perfecto, ¿Sí? Gracias, Remishi. Muy bien. Esperamos un poquito a ver si surge alguna otra inquietud o pregunta. Y de esta manera, pues también al resolverlas conjuntamente, pues nos ayudamos entre todos, que a veces no se nos ocurren cosas y pues otro compañero o compañera puede decir, mira, pues esto me sirve, ¿no? Saberlo también. Perfecto, sí, muy bien. Vale, hay otra pregunta que comenta cuál sería el horario general de las clases. El horario general de las clases se determina, pero suelen ser las que hemos hecho en las últimas ediciones. Al principio del módulo es un martes, tarde-noche en España. Estamos hablando a las 9 de la noche, para que pueda ser el mediodía o primera hora de la tarde en Latinoamérica. El inicio de los módulos suele ser los martes, pero las sesiones durante el módulo son el lunes también, más o menos al mismo horario. ¿De acuerdo? Es lo que se ha hecho hasta el momento, que ha funcionado muy bien. Perfecto, sí, también es muy importante no saber un poquito los horarios y que sepáis que... Pero no es fijo, es decir, si hubiesen alumnos donde
pues quisiesen hacer un cambio horario y fuesen la mayoría, no hay ningún problema. Perfecto, sí. Que al final el máster está pensado para personas que también pues, pueden trabajar, ¿no? Y tener una agenda Claro. un poquito más ajustada. En este sentido, Claro. Y en todo caso decíamos antes que las sesiones están grabadas. Exacto. Muy bien. Entonces, no sé si tenéis alguna cuestión más para preguntarnos ahora. Si no, ya sabéis que en el correo que os he dejado en el chat podéis escribirnos siempre que queráis y os vamos a atender, por supuesto. Entonces, gracias Hernán por tu comentario positivo. Nos alegramos mucho que te haya parecido interesante la sesión y un poco es el objetivo, ¿no? Que podamos ayudaros y daros soporte en conocer más el máster. También Marco, un saludo Marco para ti también y igual agradecemos que te haya parecido interesante y de utilidad la sesión. Entonces, si no hay más preguntas, un poquito vamos cerrando, si te parece, Remishi. Sí, perfecto. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por haber asistido pues un ratito con nosotros y si os decidís pues por inscribiros, vamos a estar aquí y nos vais a volver a ver en este sentido, sobre todo a Remishi, ¿no? Hay otra pregunta, Remishi, así que ahora han hecho, y es si se puede aplicar de otro país. Es decir, si se puede inscribir al máster siendo de tenemos alumnos, en todas las ediciones tenemos alumnos de todos los países. Básicamente países de Latinoamérica y España, ¿no? Básicamente porque el máster es en lengua castellana. Perfecto, pues sí. En este sentido, pues sería que sí, que podéis aplicar, viváis donde viváis, por supuesto. Entonces, pues muchísimas gracias y cualquier duda estamos a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, encantado. Adiós, encantados. Nos vemos. Adiós.